Mis padres me tendieron una emboscada en una cena familiar con mi hermana embarazada, exigiéndome que le cediera mi ático para su nuevo comienzo. Mi padre dijo, firma, o te llevaremos a juicio. Entre mi pago inicial y 36 cuotas de la hipoteca, había invertido $287.000. Mi abogada reveló su trama de deudas de $45.000. El abogado de ellos palideció. La invitación llegó un martes por la tarde. Mi madre, Patricia, llamó mientras yo revisaba los informes trimestrales en mi oficina del centro. Su voz tenía ese brillo artificial, que reservaba para las conversaciones incómodas. Cena este viernes en casa. Tu padre insiste. Brooke también estará allí. Algo en la formalidad hizo que se me revolviera el estómago. Patricia ya casi nunca llamaba, no desde que me negué a ser cofiadora del préstamo para el tercer negocio fallido de Brooke, hace 18 meses. Mi hermana menor tenía un patrón de iniciar proyectos entusiastas, que colapsaban en cuestión de meses, dejando un desastre financiero a su paso. Cada vez, nuestros padres la habían rescatado, vaciando sus cuentas de jubilación mientras yo observaba desde la barrera. Tengo planes el viernes, mentí, revolviendo papeles en mi escritorio de caoba. Cancélalos. Es un asunto familiar importante. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando mi teléfono, sintiendo como el familiar nudo de la obligación se apretaba en mi pecho. A los 34 años, había construido una exitosa carrera como analista financiera, trabajado 80 horas semanales durante mis 20, y comprado mi ático hace 3 años, con dinero que había ahorrado religiosamente desde la universidad. Cada sacrificio había valido la pena, cuando firmé los documentos de cierre y recibí mis llaves. El viernes por la noche llegó con un frío inusual. Me ajusté el abrigo mientras me acercaba a la casa de mi infancia en los suburbios, notando cómo la pintura había comenzado a descascararse cerca del garaje, y el césped necesitaba atención. Mi padre, Gerald, siempre había sido meticuloso con el mantenimiento. Este descuido indicaba algo peor que simple pereza. El coche de Brooke estaba en la entrada, un todoterreno nuevo con placas temporales. Sentí que apretaba la mandíbula. 6 meses atrás, le había estado llorando a nuestros padres por las crecientes deudas de las tarjetas de crédito. Ahora, conducía un vehículo que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Patricia abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Su sonrisa parecía forzada, y evitó mirarme a los ojos mientras me hacía pasar. La mesa del comedor estaba puesta con la porcelana de nuestra abuela, las piezas que solo usábamos para las fiestas importantes o los anuncios significativos. Ahí está mi hija exitosa, dijo Gerald desde su puesto en la cabecera de la mesa. Su tono tenía un matiz que no pude identificar del todo. Brooke estaba sentada a su derecha, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre. Ya se le notaba, tal vez de 5 meses. Felicidades, le ofrecí, señalando hacia su abdomen. No habíamos hablado desde Navidad, cuando me acusó de alardear de mi éxito al mencionar una bonificación del trabajo. Gracias, su respuesta fue cortante. Gemelos. Niños. La cena transcurrió con una conversación incómoda y trivial. Patricia sirvió pollo asado y verduras, atendiendo a todos mientras evitaba cualquier conversación sustancial. Gerald no paraba de mirar su reloj. Brooke picoteaba la comida, lanzando miradas a nuestros padres que parecían coordinadas. Después del postre, Patricia se aclaró la garganta. Necesitamos discutir algo en familia. Ahí viene, pensé. Otra solicitud de rescate. Otra idea de negocio que necesitaba capital inicial. Preparé mi negativa. Brooke va a tener gemelos, como sabes, continuó Patricia. Ella y Travis necesitan más espacio. Su apartamento apenas es adecuado para un niño, y mucho menos para 2. Travis era el novio de Brooke desde hacía 2 años, un profesor sustituto que pasaba la mayor parte de su tiempo libre jugando a videojuegos. Lo había visto 2 veces y me había parecido agradable, pero completamente sin rumbo. Eso es complicado, dije con cuidado. ¿Han buscado apartamentos más grandes? Tal vez algo más lejos del centro, donde el alquiler es más barato. El rostro de Brooke se sonrojó. No podemos permitirnos el alquiler en ningún sitio decente. Los ingresos de Travis son inconsistentes, y yo no puedo trabajar mientras sea de alto riesgo.
El médico me ha puesto en reposo relativo. Siento oír eso. Lo decía en serio. A pesar de nuestra complicada relación, las complicaciones en el embarazo eran serias. Gerald se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Y es por eso que hemos encontrado una solución que beneficia a todos. Tu ático es demasiado grande para una sola persona. 3 habitaciones, 2 baños y medio, esa hermosa vista. Brooke y Travis necesitan ese espacio para su familia en crecimiento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como humo. Debí de haber oído mal. ¿Qué estás sugiriendo? No estamos sugiriendo nada, dijo Patricia rápidamente. Te estamos diciendo lo que tiene que pasar. Brooke necesita tu ático. Tú puedes encontrar algo más pequeño, más apropiado para una mujer soltera. Lo absurdo de la afirmación me hizo reír, un ladrido agudo de incredulidad. ¿Estás bromeando? ¿Acaso parecemos estar bromeando? La voz de Gerald se endureció. Tu hermana está embarazada de gemelos. Necesita estabilidad. Tú siempre lo has tenido todo fácil. Las buenas notas, la carrera exitosa, la vida perfecta. Por una vez, puedes ayudar a la familia. ¿Que yo lo había tenido todo fácil? La afirmación estaba tan alejada de la realidad, que no pude formular una respuesta de inmediato. Pensé en los ensayos para las becas que había escrito hasta altas horas de la noche, en las prácticas no remuneradas que había hecho mientras trabajaba de camarera los fines de semana, en los préstamos estudiantiles que había pagado antes de tiempo viviendo en un estudio con muebles de tiendas de segunda mano. Yo compré ese ático, dije lentamente, luchando por mantener la voz firme. Yo ahorré para el pago inicial. Yo hago los pagos de la hipoteca. Es mío. Técnicamente, todavía es del banco, interrumpió Brooke. Tú misma dijiste que te quedan 27 años de hipoteca. 27 años que estoy pagando con los ingresos de mi trabajo. Gerald sacó una pila de papeles de una carpeta que tenía al lado de su plato. Hemos hecho que nuestro abogado redacte los documentos de transferencia. Le cedes la propiedad a Brooke. A cambio, perdonamos el dinero que gastamos en tus gastos universitarios. Ustedes no gastaron dinero en mis gastos universitarios. Tuve becas y préstamos. Te compramos los libros de texto el primer año, dijo Patricia. Pagamos tu plan de comidas el segundo semestre. Cubrimos el seguro de tu coche hasta que te graduaste. Esos gastos se acumulan. Hice un cálculo mental rápido. Siendo generosa, podrían haber contribuido con un total de $8,000 en 4 años. Mientras tanto, a Brooke le habían regalado un coche por su 21 cumpleaños, le habían pagado su boda en el extranjero que terminó en divorcio después de 14 meses, y habían financiado al menos 3 proyectos empresariales de los que yo sabía. Quieren que les entregue una propiedad en la que he invertido $157,000, más 36 pagos de hipoteca, a cambio de aproximadamente $8,000 en gastos de hace más de una década. No se trata del dinero, dijo Patricia. Se trata de la familia, de hacer lo correcto. Entonces, hagan lo correcto y ayuden a Brooke a encontrar un apartamento asequible, dentro de su presupuesto real. Los ojos de Brooke se llenaron de lágrimas. Siempre se le había dado bien llorar a voluntad, una habilidad que había perfeccionado en la secundaria para librarse de los problemas. No puedo creer que estés siendo tan egoísta. Estoy embarazada y asustada, y tú hablas de inversiones inmobiliarias como si yo fuera una extraña pidiendo limosna. Estás pidiendo mi casa. No estamos pidiendo, dijo Gerald. Su rostro había adquirido un color rojizo que yo asociaba con una ira apenas contenida. Te estamos diciendo que esto va a pasar. Si te niegas a firmar voluntariamente, te llevaremos a juicio. Hemos consultado con nuestro abogado, y nos asegura que tenemos base para ello. La amenaza me golpeó como un puñetazo. ¿Base para qué, exactamente? Influencia indebida, para empezar. Cuando compraste la propiedad, usaste nuestra dirección para la solicitud de préstamo inicial, porque tu apartamento no recibía correo correctamente. Eso nos convierte en propietarios parciales. También estamos preparados para demostrar que proporcionamos un apoyo financiero significativo durante el proceso de compra. Esto era una fabricación descarada. Había usado su dirección para exactamente 2 cartas,
porque el edificio de mi apartamento estaba renovando la sala de correo. La aprobación del préstamo, el pago inicial, cada uno de los documentos tenía mi dirección actual y solo mi información financiera. Esto es una locura. Esto es familia, dijo Patricia. Firma los papeles. Los miré a los tres. Mis padres y mi hermana, unidos en su delirio de que mi éxito era de alguna manera una propiedad comunal, que podía ser redistribuida a su antojo. El ático representaba años de sacrificio. Viajes matutinos antes del amanecer para evitar el tráfico, almuerzos preparados en casa, días de vacaciones pasados trabajando a distancia porque el ascenso requería visibilidad. Me había ganado cada metro cuadrado. Necesito pensarlo. No hay nada que pensar. Geral empujó los papeles sobre la mesa. Firma, o presentamos la demanda el lunes. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo de madera. Me voy. Si sales por esa puerta sin firmar, estarás eligiendo una propiedad por encima de la familia, dijo Patricia. No lo olvidaremos. Bien. Recuérdenlo claramente. Conduje a casa a través de calles borrosas, con lágrimas de rabia que hacían que los semáforos se convirtieran en formas abstractas. Mi teléfono vibraba repetidamente con mensajes de Patricia y Brooke, alternando entre chantajes emocionales y amenazas. Lo silencié y me concentré en respirar. El ático se sintió como un santuario cuando entré por la puerta. Ventanas del suelo al techo daban a las luces de la ciudad, que se extendían como una constelación debajo. Había elegido cada mueble, ahorrado cuidadosamente para las obras de arte que decoraban las paredes, y plantado hierbas en el alféizar de la ventana de la cocina, que realmente usaba para cocinar. Esto no era solo una propiedad. Era la vida que construí cuando nadie más creía que podía. El sábado por la mañana, llamé a Jessica Cameron, una abogada con la que había trabajado en contratos corporativos. Escuchó mi explicación sin interrumpir, tomando ocasionalmente notas que podía oír raspar sobre el papel. No tienen absolutamente ningún caso, dijo cuando terminé. Usar la dirección de alguien para el correo no establece propiedad. A menos que hayan contribuido financieramente al pago inicial, o que figuren en la escritura o en la hipoteca, no tienen ninguna base legal. Esto es acoso. Parecen seguros de que su abogado les dijo lo contrario. Entonces, su abogado es incompetente, o están mintiendo sobre lo que realmente dijo. ¿Puedes enviarme cualquier comunicación escrita de ellos? Correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier cosa que documente sus exigencias. Revisé mi teléfono silenciado y encontré docenas de mensajes. Brooke había enviado fotos de muebles de bebé con leyendas sobre cómo montar la guardería en mi nuevo lugar. Patricia había escrito un largo correo electrónico, explicando lo decepcionada que estaba por mi egoísmo, y detallando todas las formas en que me habían apoyado a lo largo de los años. Los mensajes de Geral eran más cortos, amenazas más directas sobre verme en el tribunal. Te los envío ahora. Jessica se quedó en silencio mientras, presumiblemente, revisaba los mensajes. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado de tranquilizador a clínico. Voy a necesitar que reúnas los documentos de tu hipoteca, los papeles del cierre, los extractos bancarios que muestren el historial de pagos y cualquier registro de transacciones financieras entre tú y tus padres en la época de la compra. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto. ¿Pasa algo? Probablemente no, pero tu padre mencionó que podían demostrar apoyo financiero durante el proceso de compra. Quiero asegurarme por completo de que no haya nada que puedan tergiversar. Pasé el fin de semana organizando documentos. Mi sistema de archivo era meticuloso, un hábito que adquirí en mi primer trabajo de contabilidad. Cada pago de la hipoteca, cada cuota de impuestos sobre la propiedad, cada prima de seguro estaba documentada y pagada desde mi cuenta corriente personal. El pago inicial había salido de mis ahorros, acumulados durante 7 años de presupuesto agresivo. La única transacción que encontré que involucrara a mis padres fue de 4 meses antes del cierre. Me habían extendido un cheque de $3,000 con la palabra cumpleaños escrita en la línea de concepto. Mi cumpleaños era en marzo, el cheque estaba fechado en octubre. Lo deposité sin pensarlo mucho, asumiendo que se habían confundido de mes. Llamé a Jessica el domingo por la noche. Encontré algo. Un cheque de $3,000 de mis padres, fechado unos 4 meses antes de que cerrara la compra de la propiedad.
¿Para qué era? El concepto dice, cumpleaños, pero mi cumpleaños es 5 meses antes. Lo había olvidado por completo hasta que revisé mis extractos. Jessica emitió un sonido pensativo. Mencionaron en ese momento que era para la casa. Nunca. De hecho, llamé para agradecerles, y mi madre dijo algo vago sobre saber que había estado ahorrando para algo especial. Vale, eso es potencialmente problemático, pero manejable. Podrían argumentar que ese dinero se destinó a tu pago inicial, por lo tanto, tienen una participación financiera. Es un argumento débil, pero si consiguen un juez comprensivo, podría enturbiar las aguas lo suficiente como para causar problemas. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué hago? Primero, que no cunda el pánico. $3.000 en una propiedad en la que has invertido 157.000 es apenas un error de redondeo. Segundo, voy a investigar la situación financiera de tus padres. Si están haciendo estas exigencias, suele haber una motivación subyacente. La gente no rompe con todo con la familia sin motivo. ¿Cómo investigarías sus finanzas? Para eso me estás pagando. Déjame trabajar. El lunes por la mañana llegó una carta certificada de Kellerman y Asociados, abogados. El membrete era impresionante, en relieve y pesado. El contenido, no tanto. Reiteraba las exigencias de mis padres, añadía un lenguaje legal sobre la propiedad parcial y la distribución equitativa de los bienes familiares, y concluía con un plazo. Tenía 14 días para transferir la propiedad o enfrentarme a un litigio. Se lo reenvié a Jessica y me fui a trabajar, donde no logré hacer absolutamente nada. Mi colega, Angela, me encontró mirando la pantalla de mi ordenador a la hora del almuerzo, con la misma hoja de cálculo abierta que había estado allí a las 9 de la mañana. Tienes una cara terrible, dijo, sentándose en el borde de mi escritorio. ¿Qué está pasando? Le di la versión abreviada. Angela tenía 2 hermanas y entendía íntimamente la disfunción familiar. Escuchó con los ojos cada vez más abiertos. ¿Están intentando robarte tu casa? Legalmente, al parecer. No hay nada de legal en eso. Eso es extorsión. Hizo una pausa. ¿Has considerado por qué están haciendo esto ahora? Tu hermana lleva meses embarazada. Dijeron que necesita espacio. ¿Necesita espacio, o necesitan dinero? La pregunta me detuvo. Había estado tan concentrada en defender mi propiedad, que no había considerado que podría estar impulsando la demanda. Gerald y Patricia siempre habían vivido cómodamente, no eran ricos, pero sí estables. Gerald había trabajado en la gestión de producción antes de jubilarse anticipadamente a los 62. Patricia había sido administradora escolar. No conozco su situación financiera. Quizás deberías averiguarlo. Jessica llamó esa noche, con información que hizo que mi presión arterial se disparara. Tus padres tienen deudas importantes, dijo. He consultado los registros públicos. Refinanciaron su casa hace 18 meses, sacando capital. Tienen 3 sentencias por tarjetas de crédito pendientes, por un total de $68.000. Hay un gravamen sobre la propiedad por un acuerdo con el segundo socio comercial de Brooke. Algo sobre fondos de inversión mal utilizados. ¿De cuánto es el gravamen? $47.000. Y eso es solo lo que consta en los registros públicos. Es probable que haya deudas adicionales que aún no han resultado en acciones legales. Hice los cálculos. Después de la refinanciación, debían alrededor de $290.000 de la hipoteca. Si se sumaban las sentencias y el gravamen, se enfrentaban a una deuda total de más de $400.000. La casa, siendo optimistas, valdría quizás $340.000 en el mercado actual. Se enfrentan a una ejecución hipotecaria en menos de un año, si no consiguen una inyección de efectivo significativa. Así que quieren vender mi ático. Esa sería mi suposición. Tu propiedad vale aproximadamente $650.000, basándonos en ventas comparables. Debes alrededor de $490.000. Si de alguna manera pudieran forzar una venta, se llevarían lo suficiente para saldar sus deudas, y quizás les quedaría algo. La trama se cristalizó con una claridad nauseabunda. No se trataba de darle un hogar a Brooke. Se trataba de liquidar mi activo para resolver su catástrofe financiera.
¿Qué hago? Luchamos. Voy a redactar una respuesta a su abogado, detallando exactamente por qué su reclamación no tiene fundamento. Y lo que es más importante, voy a incluir la información sobre su situación financiera y dejar claro que entendemos que esto es un intento fraudulento de acceder a tu capital. La mayoría de los abogados no seguirán con un caso que saben que es falso, una vez que se den cuenta de que el abogado contrario ha hecho sus deberes. Y si lo persiguen, entonces iremos a juicio y ganaremos. Pero no llegará a eso. La carta de respuesta de Jessica fue una obra maestra de redacción legal. Desmanteló cada argumento de la demanda original, citó la jurisprudencia pertinente y concluyó con un párrafo que me hizo sonreír a pesar del estrés. Había incluido la documentación de las deudas de mis padres y afirmado claramente que cualquier acoso continuo daría lugar a contrademandas por intento de fraude y angustia emocional. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. 5 días después de que Jessica enviara su carta, mi madre llamó. Su voz era diferente, más pequeña, de alguna manera. No tenías derecho a indagar en nuestras finanzas privadas. Tú no tenías derecho a intentar robarme mi casa. No estábamos robando. Intentábamos ayudar a Brooke. ¿Cometiendo un fraude? El silencio se extendió entre nosotras. Finalmente, Patricia volvió a hablar. No entiendes cómo es. Intentamos con todas nuestras fuerzas ayudar a tu hermana. Cada negocio, cada oportunidad, creímos en ella. Las deudas simplemente se acumularon. Estábamos desesperados. Así que decidieron sacrificarme para arreglar sus errores. No fue así. ¿Cómo fue, entonces? Explícame cómo exigir que entregue una propiedad en la que he invertido años, es algo distinto a lo que parece. No pudo. La llamada terminó con vagas declaraciones sobre necesitar tiempo para pensar. Gerald llamó 1 hora más tarde. Su enfoque fue diferente, agresivo en lugar de manipulador. Estás cometiendo un grave error. Se supone que la familia debe ayudarse mutuamente. La ayuda es mutua. Cuando me han ayudado ustedes a mí. Te criamos. Te alimentamos, te vestimos y te dimos un techo sobre tu cabeza durante 18 años. Eso se llama ser padre. Es la expectativa básica, no un sacrificio extraordinario que les da derecho a mis bienes décadas después. Estás siendo egoísta. Estoy siendo razonable. Lo egoísta es esperar que me arruiné para sacarles de sus malas decisiones. Si no nos ayudas, lo perderemos todo. Las palabras estaban destinadas a inspirar culpa. En cambio, sentí que una fría claridad se apoderaba de mí. Esa no es mi responsabilidad. Ustedes tomaron decisiones. Permitieron los fracasos de Brooke en lugar de dejarla aprender de las consecuencias. Refinanciaron su casa en lugar de presupuestar responsablemente. Ustedes se metieron en esta situación. Así que simplemente verás cómo sufrimos. Veré cómo se enfrentan a los resultados naturales de sus acciones, de la misma manera que ustedes me han visto a mí manejar mis propios desafíos durante años, sin ofrecer apoyo. Gerald emitió un sonido de asco. Tú no eres la hija que criamos. No, soy mejor. Aprendí de sus errores. La llamada terminó con él gritando sobre abogados y justicia. Bloqueé el número y me serví una copa de vino. El enfoque de Brooke llegó a través de las redes sociales. Publicó un largo y divagante estado sobre la traición familiar, sobre hermanas que valoraban el dinero por encima de la sangre, sobre el dolor de enfrentarse a la falta de vivienda estando embarazada. No me nombró, pero el contexto era claro. Conocidos en común comenzaron a enviarme capturas de pantalla, preguntándome si estaba bien. Redacté mi propia publicación, detallando la situación sin nombrar a nadie. Expliqué lo del ático, las exigencias y la trama de deuda subyacente. Incluí fotos de la carta de respuesta de Jessica, con la información sensible censurada. La reacción fue inmediata y abrumadora. Personas con las que no había hablado en años se pusieron en contacto para ofrecer su apoyo. Varios expresaron su conmoción por el comportamiento de mis padres. Patricia llamó llorando, exigiéndome que borrara la publicación. «Nos has humillado». Intentaron robarme. Diría que estamos en paz. Ahora todo el mundo piensa que somos gente terrible. Intentaron cometer un fraude contra su propia hija.
¿Qué esperaban? La semana siguiente trajo silencio. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni publicaciones dramáticas en las redes sociales. Empecé a pensar que la situación se había resuelto por sí sola, a través de la simple exposición. Entonces Jessica llamó con noticias. Su abogado se ha retirado del caso. ¿Qué significa eso? Significa que Kellerman y asociados revisaron las pruebas y decidieron que no quieren que su nombre se asocie con este desastre. Los abogados tienen obligaciones éticas. Seguir con un caso frívolo puede acarrear sanciones. Entonces, se acabó. No del todo. Quiero solicitar una orden de alejamiento, para evitar que hagan futuras reclamaciones sobre tu propiedad. Es una medida de protección. La audiencia para la orden de alejamiento se programó para un jueves por la tarde. Me tomé el día libre en el trabajo, me vestí con mi traje más conservador y me reuní con Jessica fuera del juzgado. Se la veía segura, con su maletín organizado, su comportamiento tranquilo. Probablemente aparecerán, me advirtió. ¿Estás preparada para eso? Tan preparada como puedo estarlo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera e íntima. Gerald, Patricia y Brooke entraron 15 minutos antes de la audiencia, acompañados por un nuevo abogado que parecía recién salido de la Facultad de Derecho. No paraba de mirar sus notas, nervioso. La jueza era una mujer de unos 60 años, con ojos agudos y una manera eficiente. Revisó los expedientes rápidamente, y luego levantó la vista hacia ambas partes. Señorita Cameron, su clienta solicita una orden de alejamiento permanente, para impedir futuras reclamaciones sobre su propiedad. Resuma su posición. Jessica se puso de pie. Su señoría, los demandados intentaron coaccionar a mi clienta para que transfiriera un bien inmueble, mediante una combinación de manipulación emocional y reclamaciones legales fraudulentas, a pesar de no tener participación en la propiedad, ninguna contribución financiera a su compra y ninguna base legal en absoluto. Amenazaron con un litigio y llevaron a cabo una campaña sostenida de acoso. La jueza se volvió hacia el joven abogado. Respuesta. Él se levantó, inseguro. Su señoría, los demandados son los padres de la peticionaria. Le proporcionaron apoyo financiero durante toda su vida, incluyendo un regalo de $3.000 poco antes de la compra de la propiedad. Creen que esto les da derecho a ser considerados en las decisiones sobre la propiedad que afecten al bienestar familiar. Un regalo no es una inversión, dijo la jueza rotundamente. Contribuyeron sus clientes al pago inicial con el entendimiento explícito de recibir una participación en el capital. No explícitamente, pero... ¿contribuyeron a los pagos de la hipoteca? No, su señoría. ¿Figuran en la escritura o en la hipoteca? No, su señoría. Entonces, ¿qué base tienen para reclamar algún interés de propiedad? El abogado revolvió sus papeles. El regalo fue sustancial y estaba destinado a la compra de la propiedad. Jessica se puso de pie de nuevo. Su señoría, si me permite. El cheque en cuestión estaba fechado 5 meses después del cumpleaños de mi clienta, e incluía la palabra, cumpleaños, en la línea de concepto. Mi clienta lo depositó como un regalo, que es exactamente lo que era. Además, los demandados se encuentran en graves dificultades financieras, incluyendo una ejecución hipotecaria pendiente. Las pruebas sugieren que toda esta reclamación fue una trama para forzar la venta de la propiedad de mi clienta, para acceder al capital para sus propias deudas. La jueza miró a Gerald, Patricia y Brooke. ¿Es esto cierto? ¿Se enfrentan a una ejecución hipotecaria? El rostro de Gerald se había puesto rojo. Patricia se miraba las manos. Brooke lloraba de nuevo, pero la jueza ignoró sus lágrimas. Respondan a la pregunta, dijo la jueza. Tenemos algunas dificultades financieras, admitió Gerald. Pero eso no les da derecho a apropiarse de los bienes de su hija, replicó la jueza. Significa que vieron la propiedad de su hija como un activo a explotar, en lugar de respetar sus derechos de propiedad. La jueza firmó algo en su escritorio. Orden de alejamiento concedida. Se prohíbe a los demandados hacer cualquier reclamación, escrita o verbal, sobre la propiedad o los derechos de la propiedad de la peticionaria. Además, se les ordena pagar los honorarios del abogado de la peticionaria, por un importe de... Miró a Jessica.
$12.000, su señoría. $12.000. Cualquier violación de esta orden dará lugar a cargos por desacato. Hemos terminado aquí. La audiencia duró menos de 20 minutos. Salí del juzgado bajo el sol de la tarde, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en semanas. Jessica me apretó el hombro. Salió exactamente como esperaba. El abogado de tus padres parecía que quería desaparecer. ¿Y ahora qué? Pagan mis honorarios, te dejan en paz y tú vives tu vida. Si violan la orden, volvemos al tribunal, y las cosas se pondrán mucho peor para ellos. Invité a Jessica a una cena cara esa noche, agradecida por su competencia y apoyo. Con vino y pasta, me hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Estás bien? Sé que son tu familia. Dejaron de ser mi familia cuando intentaron quitarme mi casa, dije. Estoy triste por ello, pero no tengo sentimientos encontrados. Ellos tomaron su decisión. Los honorarios del abogado llegaron 6 semanas después, por cheque certificado. Jessica lo depositó y me envió una factura final, mostrando que todo había sido cubierto. Gerald incluyó una nota con el cheque, escrita a mano en papel de rayas. Has roto el corazón de tu madre. Esperamos que estés satisfecha con tu venganza. No respondí. La venganza sugería que había buscado hacerles daño. Todo lo que había hecho era proteger lo que era mío. Brooke tuvo a los gemelos a finales de septiembre. Patricia publicó fotos en las redes sociales de 2 niños diminutos con trajes a juego. Estudié las imágenes, buscando cualquier sentimiento más allá de una leve curiosidad. No había ninguno. Esos niños eran extraños, nacidos en una familia a la que ya no pertenecía. 4 meses después de la audiencia, Angela me encontró en el trabajo, buscando en listados de bienes raíces algo más grande. Pensando en ello, preguntó. El ático es perfecto, pero quizás quiero una habitación de invitados, un lugar donde los amigos puedan quedarse de verdad. Amigos, en plural, bromeó. ¿Eso significa que estás saliendo de nuevo? Me reí. Quizás con el tiempo. Ahora mismo, solo estoy disfrutando de tener una casa que es realmente mía. El anuncio que había estado examinando era de una casa adosada a 10 minutos de mi lugar actual. 3 habitaciones, un pequeño patio, recientemente renovada. El precio era más alto de lo que quería pagar, pero había estado ahorrando el dinero que no estaba enviando a familiares en crisis. Programé una visita para el fin de semana siguiente. La propiedad era preciosa, suelos de madera, encimeras de granito y ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. El agente inmobiliario estaba entusiasmado, señalando los electrodomésticos actualizados y la proximidad a buenas escuelas. ¿Tiene hijos?, preguntó. No, pero me gusta tener opciones. Hice una oferta esa misma tarde. El ático tendría que venderse primero, pero el mercado estaba fuerte. Jessica revisó el contrato de compra, asegurándose de que todo fuera legítimo. Sin reclamaciones de propiedad ocultas, sin inversores sorpresa, solo una transacción directa entre adultos competentes. El ático se vendió en 3 semanas desde su publicación, a una pareja joven a la que le encantó la vista y no le importó la hipoteca. Recorrí las habitaciones vacías una última vez antes del cierre, recordando la satisfacción de esas primeras noches en un espacio que me había ganado por completo con mi propio esfuerzo. El cierre de la casa adosada tuvo lugar un viernes a finales de noviembre. Firmé los papeles rodeada de profesionales que trataron la transacción como lo que era, un negocio entre iguales. Sin manipulación emocional, sin exigencias de sacrificio, sin sugerencias de que mi propiedad fuera de alguna manera comunal. Me mudé durante el fin de semana de Acción de Gracias, contratando a profesionales en lugar de pedir ayuda a amigos. Me pareció importante mantener esta compra separada de obligaciones o deudas. Cada caja que desempaqué representaba un futuro que había asegurado, sin comprometer mis límites. Patricia envió una tarjeta de Navidad ese diciembre, dirigida a mi antiguo apartamento. Finalmente me encontró, reenviada por los servicios postales. El mensaje dentro era breve y formal, deseándome felicidad y salud. Ninguna mención del conflicto, ningún reconocimiento de haber hecho algo malo, solo cumplidos que no significaban nada. La tiré sin responder. El nuevo año llegó con posibilidades. Me habían ascendido en el trabajo,
un reconocimiento por la concentración que había mantenido a pesar del drama familiar. La casa adosada se convirtió lentamente en un hogar, lleno de muebles que seleccioné y obras de arte que encargué. Adopté un gato de un refugio local, un atigrado con mal genio que toleraba mi presencia a cambio de comida regular. Angela me visitó en febrero, recorriendo las habitaciones con aprecio. Esto es increíble. ¿Hiciste todo esto tú sola? Cada parte. ¿Tu familia volvió a contactarte? No. Los bloqueé después de la tarjeta de Navidad. Mejor para todos. ¿Los extrañas? Consideré la pregunta. Sinceramente, extraño la idea de familia. No los extraño a ellos específicamente. En realidad, nunca me conocieron. En marzo, en mi 35 cumpleaños, di una fiesta. Amigos del trabajo, vecinos de la urbanización, Jessica y su marido. Comimos comida de catering y bebimos buen vino. Nadie me pidió que sacrificara nada. Cuando alguien brindó por mi éxito, levanté mi copa sin la culpa familiar que solía acompañar el reconocimiento de un logro. Por construir la vida que te mereces, dijo Angela, y brindamos por esa simple verdad. La semana siguiente, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía, de Brooke. Casi lo borro sin leer, pero la curiosidad ganó. El mensaje fue sorprendentemente honesto. Brooke escribió que había estado en terapia, que había empezado a entender cómo nuestros padres habían permitido sus fracasos y que lamentaba el intento de quitarme el ático. No pedía perdón ni reconciliación, solo quería que supiera que estaba trabajando en sí misma. Agradecí el mensaje, pero no respondí. Su crecimiento era encomiable, pero no me obligaba a restablecer el contacto. Algunos puentes, una vez quemados, no vale la pena reconstruirlos. El trabajo se convirtió en mi santuario durante esos meses de transición. Mi ascenso vino con nuevas responsabilidades, gestionando un equipo de analistas junior que me recordaban a mi yo más joven, ambiciosos, hambrientos, dispuestos a sacrificarse por el avance. Los guié con cuidado, compartiendo lecciones que había aprendido sobre proteger tus logros de aquellos que se sentían con derecho a ellos. Una analista, una mujer llamada Verónica, se quedó hasta tarde una noche, haciendo preguntas sobre la trayectoria profesional. Finalmente, la conversación derivó hacia algo más personal. Mencionó la presión familiar para que dejara su trabajo y ayudara en el negocio de un pariente, algo que descarrilaría su progresión profesional. ¿Crees que estoy siendo egoísta por querer quedarme?, preguntó. La pregunta me transportó de vuelta a ese comedor, enfrentándome a 3 personas que habían utilizado la obligación familiar como arma contra mi autonomía. Elegí mis palabras con cuidado, consciente de que mi experiencia podía ofrecer orientación sin imponer mis elecciones en la situación de otra persona. Egoísta, es una palabra que la gente usa cuando quiere algo de ti que no estás dispuesto a dar, dije. La verdadera pregunta es si ayudar sería mutuamente beneficioso o simplemente un sacrificio. Si destruye lo que has construido sin crear un valor genuino para nadie, eso no es lealtad familiar. Es martirio. Verónica salió de mi oficina con aire pensativo. 3 semanas después, mencionó que había rechazado la petición familiar y había establecido límites más claros sobre su disponibilidad. Su alivio era palpable, y reconocí la particular libertad que proviene de elegirse a uno mismo sin disculpas. El vecindario de la casa adosada organizaba eventos periódicamente, fiestas de barrio y reuniones navideñas donde los residentes conectaban más allá de saludos educados. Los había evitado, inicialmente recelosa de la obligación después de años de enredos familiares. Thomas me animó a asistir, prometiéndome que podríamos irnos en cualquier momento que me sintiera incómoda. La fiesta de primavera me sorprendió con su calidez genuina. Los vecinos compartían comida e historias sin expectativas, creando una comunidad a través de la participación voluntaria en lugar de la conexión forzada. Una maestra jubilada llamada Dorothy vivía a 3 casas de distancia y trajo pan casero que sabía a consuelo. Hablamos de jardinería y libros, conversaciones sencillas que no requerían nada más que la participación en el momento presente. Caminando a casa esa noche, Thomas me apretó la mano. Sonríes más últimamente. Sonríes de verdad, no solo por cortesía. Tenía razón. La vigilancia constante que había mantenido durante años, siempre anticipando la siguiente demanda o manipulación, se había disuelto gradualmente.
El espacio donde antes vivía la ansiedad ahora albergaba posibilidades. El verano llegó con calor y posibilidades. Empecé a salir con alguien que conocí en una conferencia de trabajo, un hombre llamado Thomas, que gestionaba inversiones y entendía la independencia financiera. Nos tomamos las cosas con calma, ambos recelosos de precipitarnos a complicaciones. Un sábado de julio, Thomas y yo estábamos tomando un café en mi patio trasero cuando me preguntó por mi familia. Le di la versión abreviada, esperando la habitual incomodidad que la gente muestra al oír hablar de un distanciamiento. En cambio, asintió pensativamente. Mi hermana intentó algo similar con mi herencia. Diferentes circunstancias, mismo sentimiento de derecho. ¿Qué hiciste? La corté por completo. Algunas personas ven tu éxito como algo que se les debe. No puedes mantener relaciones construidas sobre esa base. Su comprensión se sintió como una validación que no sabía que necesitaba. Hablamos hasta bien entrada la noche, compartiendo historias sobre establecer límites y la autopreservación. La casa adosada se revalorizó durante el año siguiente. Pagué extra en la hipoteca cuando llegaban las bonificaciones, acumulando capital más rápido de lo que requería el calendario de amortización. Cada pago se sentía como asegurar el futuro con el que mi yo más joven había soñado, mientras comía fideos instantáneos y caminaba al trabajo para ahorrar el billete del autobús. Patricia murió en octubre, de repente, un ataque al corazón que nadie anticipó. Brooke envió la noticia por correo electrónico, incluyendo la información del servicio. Lo leí 2 veces, esperando un dolor que nunca llegó. Lo que sentí fue más cercano a la melancolía, una tristeza por lo que podría haber sido si hubieran sido personas diferentes. No asistí al funeral. Brooke envió fotos después, mostrando a Gerald con un aspecto disminuido y perdido. Una parte de mí quería sentir simpatía, pero recordé sus palabras en esa cena familiar, sus amenazas y su sentimiento de derecho, y no sentí más que alivio por la distancia entre nosotros. Gerald envió una carta 3 semanas después, escrita a mano en el mismo papel de rayas que había usado antes. El mensaje era divagante, alternando entre acusaciones y apelaciones al sentimiento. Me culpaba de la muerte de Patricia, sugería que el estrés de nuestro distanciamiento había debilitado su corazón y exigía que reconsiderara mi egoísmo. Le mostré la carta a Jessica, quien la leyó con desapego clínico. ¿Quieres responder? No. Está tratando de manipularme. Incluso ahora. Algunas personas nunca cambian. ¿Estás bien? Sorprendentemente, sí. Pasé años pensando que me sentiría culpable por establecer límites. En cambio, solo me siento libre. Thomas y yo nos comprometimos ese diciembre, una propuesta tranquila durante un viaje de fin de semana a las montañas. Planeamos una ceremonia pequeña, solo amigos cercanos, sin dinámicas familiares dramáticas que navegar. La sencillez se sintió lujosa. La boda tuvo lugar en abril, en un lugar con vistas a la ciudad. Angela fue mi dama de honor. Jessica asistió con su marido, celebrando junto a colegas que se habían convertido en amigos genuinos. Mientras intercambiaba los votos con Thomas, pensé en el ático, en esa cena familiar, en el momento en que había elegido mi propio bienestar por encima de sus exigencias. De pie, con mi vestido cuidadosamente seleccionado, en un lugar que había elegido y pagado yo misma, no sentí ningún arrepentimiento. El camino había sido difícil, a veces solitario, pero me había llevado a la autenticidad. Construí una vida sin concesiones, rodeada de personas que me valoraban por quién era, en lugar de por lo que podía proporcionar. Gerald envió una tarjeta a mi antigua dirección de nuevo, algo sentimental sobre el perdón y la familia. Me llegó, finalmente, reenviada por los canales correspondientes. La leí una vez, noté su continua negativa a reconocer su responsabilidad y la archivé con otros documentos de ese periodo de mi vida. Brooke envió un correo electrónico 6 meses después de la boda, felicitándome con retraso y compartiendo noticias sobre los gemelos. Ya caminaban, hablaban, se convertían en personitas. Incluyó fotos sin pedir permiso, asumiendo que querría verlas. Miré las imágenes de 2 niños pequeños que compartían mi genética, pero que seguían siendo completos extraños. Eran lindos, como suelen ser los niños, pero no sentí ninguna conexión. Brooke había tomado su decisión cuando participó en la trama para quitarme mi casa. Estas consecuencias, por duras que fueran, se las había ganado.
Pasaron los años con una cómoda previsibilidad. Thomas y yo hablábamos de tener hijos de vez en cuando, pero nunca con urgencia. La casa adosada se convirtió en un hogar de maneras que el ático nunca llegó a serlo, sus habitaciones llenas de recuerdos compartidos y decisiones colaborativas. Adoptamos otro gato. Este era amistoso donde el primero era distante, y el equilibrio dinámico funcionó perfectamente. Gerald murió cuando yo tenía 41 años. Otra partida repentina que Brooke informó por un correo electrónico impersonal. La información del funeral estaba incluida, junto con una nota de que se me mencionaba en el testamento. Borré el mensaje sin responder. El testamento resultó ser sorprendentemente vengativo. Gerald me había dejado exactamente $1, junto con una declaración escrita sobre mi egoísmo y mi abandono de la familia. Brooke recibió la casa, todavía cargada de deudas, pero suya al fin y al cabo. El abogado que leyó el testamento parecía avergonzado por los ataques personales incluidos en el documento. Acepté mi único $1 con diversión, en lugar de con dolor. Gerald había pasado sus últimos años aferrado al resentimiento, en lugar de aceptar la responsabilidad. Esa fue su elección, su carga que llevar. Yo había seguido adelante hacía años. ¿Cómo te sientes?, preguntó Thomas, viéndome examinar el billete de $1 nuevo más tarde esa noche. Aliviada, sinceramente. Esto se siente como un cierre. ¿Estás segura? Completamente. Me enseñaron una lección importante, solo que no la que pretendían. Me demostraron que la familia no es sagrada solo por la sangre compartida. Tiene que ganarse a través del respeto y la reciprocidad. Me besó la frente. Si de algo sirve, estoy agradecido de que fueran terribles. Si no te hubieran alejado, quizás no habrías estado disponible cuando nos conocimos. La idea me hizo sonreír. La adversidad había forzado el crecimiento, me había empujado hacia una autosuficiencia que se convirtió en fortaleza en lugar de aislamiento. Había aprendido a valorarme, a defender mis límites, a construir relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. La hipoteca de la casa adosada llegó a los últimos años. Había pagado diligentemente, sin faltar nunca a un pago, construyendo un capital que representaba seguridad en lugar de vulnerabilidad. En las noches tranquilas, caminaba por habitaciones que no albergaban fantasmas de manipulación o extorsión emocional, solo la acumulación pacífica de una vida bien vivida. Brooke envió un último correo electrónico en mi 42 cumpleaños. Se iba a volver a casar, con alguien estable esta vez, un contratista que trabajaba horas fijas y entendía la responsabilidad financiera. Los gemelos estaban en la escuela, prosperando a pesar de los desafíos iniciales. Había vuelto a trabajar a tiempo parcial, algo modesto que le reportaba ingresos estables. Escribió que esperaba que algún día pudiéramos tener una conversación, no para borrar el pasado, sino para reconocerlo honestamente. Dijo que entendía si yo nunca quería eso, pero quería que supiera que ya no creía tener derecho a mi vida, a mi dinero o a mi perdón. Leí el correo electrónico 2 veces. Era la mayor muestra de responsabilidad que había visto en ella. Aún así, no respondí. La sanación no requería mi participación, y el cierre no exigía reconciliación. Algunas distancias existen no por ira, sino por sabiduría. La vida continuó de su manera estable y sin incidentes, algo que había llegado a apreciar más que el drama. El trabajo seguía siendo desafiante pero gratificante. Vi a los analistas junior convertirse en profesionales seguros, reconocí partes de mi yo más joven en su ambición y los guié con la claridad que me había costado años ganar. Thomas y yo creamos tradiciones. Café los domingos por la mañana en el patio. Viajes anuales en los que dejábamos atrás los horarios. Noches tranquilas leyendo uno al lado del otro. Los gatos envejecieron, uno más gruñón, el otro cariñoso, ambos constantes en un hogar que finalmente se sentía seguro en todos los sentidos de la palabra. Dejé de revisar las redes sociales por completo. La necesidad de monitorear narrativas, de defenderme, de anticipar acusaciones se desvaneció por completo. Mi vida ya no requería testigos ni justificación. En el 10º aniversario de la compra del ático, encontré los documentos originales del cierre mientras organizaba archivos antiguos. Me senté en el suelo de la oficina de mi casa y los hojeé lentamente, las firmas, las fechas, los números que una vez parecieron increíblemente grandes. Recordé a la mujer que había sido entonces, agotada, esperanzada,
aterrorizada de cometer un error, pero decidida a reclamar algo para sí misma. No le había fallado. Esa noche, Thomas y yo abrimos una botella de vino y hablamos de nada importante. El futuro se sentía expansivo, no por grandes planes, sino porque no había nadie esperando para quitarle nada. A veces, a altas horas de la noche, pensaba en la mesa del comedor donde todo cambió. La porcelana, los papeles que me deslizaron, la certeza en sus voces de que cedería. Me di cuenta de lo cerca que había estado de una vida diferente, una moldeada por la culpa, la obligación y el resentimiento, en lugar de la elección. Estaba agradecida de haberme levantado y marchado. No porque ganara una batalla legal, no porque protegiera un activo, sino porque me elegí a mí misma y seguí eligiéndome mucho después de que terminara el conflicto. Esa elección me había dado todo lo que intentaron quitarme.